La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido reemplazo. No, la oposición no está presente. No. No es una reunión de comité, ¿no? No es solo la... No, siempre invitamos a todos, Citamos a todos, presidente. Se ha recibido reemplazo temporal para esta sesión del diputado señor Felipe Letelier por el diputado don Daniel Farcas, presente aquí en la sala. ¿Podemos hacerlo permanente? No, yo pediría que fuera permanente. Presidente, voy a dar lectura al último oficio. Se recibe excusa del director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, manifestando que por tratarse de una materia de importancia, tiene disponibilidad para asistir a la próxima sesión el lunes 21, si así lo estima la comisión. Igualmente se ha recibido oficio del ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual responde la comisión cuando se le consultó si Carabineros de Chile planteó la necesidad de introducir modificaciones a la Ley de Inteligencia 19.974 en el sentido de permitir la investigación de actos acaecidos al interior de Carabineros de Chile. Señala lo siguiente. Indica que la institución uniformada a través del entonces Director Nacional de Inteligencia, general Bruno Villalobos, presentó en el mes de junio de 2008 personalmente por mano a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados una propuesta de modificaciones a ese cuerpo normativo, particularmente lo que dice relación con el agente encubierto, asimilando a su consagración en la Ley de Drogas número 20.000. Posteriormente, en octubre del 2014, luego de que el mismo general Villalobos asumiera en calidad de Director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, se trabajó en nuevas propuestas en un equipo creado al interior del Sistema de Inteligencia del Estado, con personal de sus distintos órganos integrantes a partir de los atentados explosivos que afectaron la estación del tren subterráneo de la Escuela Militar, en el sentido de fortalecer la inteligencia policial, destacando la solicitud de permitir la obtención de información financiera de determinadas personas en carácter de confidencial, sin levantar el secreto, como asimismo la inclusión como procedimiento especial de obtención de información o medida intrusiva, el levantamiento del secreto bancario autorizado por un ministro de la Corte de Apelaciones. Durante el 2015, Carabineros hace llegar a través del Ministerio del Interior propuestas de modificación legal en cumplimiento del programa Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, con las que nuevamente se insistió en las inquietudes planteadas en las pretéritas instancias, siempre en la mira del robustecimiento de la labor de inteligencia en los términos ya expuestos. A raíz de la reestructuración institucional implementada en virtud de los hechos investigados por esta comisión, el general director Villalobos presentó directamente al ministro de Interior el 29 de mayo de este año un proyecto de modificación de la Ley de Inteligencia en conjunto con otras medidas tendientes a reestructurar la institución y dotarla de mayores facultades, particularmente dotando la inteligencia policial de un sustento legal expreso para la ejecución de labores de asuntos internos o contrainteligencia institucional, entre las que destaca la incorporación de una definición de contrainteligencia interna a las policías, a saber, la que tiene por objeto detectar, localizar y neutralizar anticipadamente todas aquellas conductas, acciones o omisiones cometidas por el personal que se aparten de la normativa legal vigente, su reglamentación interna, disciplina, doctrina, valores y éticas institucionales. Particularmente en materia financiera, se propuso facultar a la inteligencia policial para recopilar información de bancos o grupos de interés, incluyendo las de redes de funcionarios ligados a organizaciones criminales. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Se da la palabra sobre la cuenta? Diputado Espejo. Sí, presidente, yo quisiera chequear un antecedente que hay con la secretaria que acaba de plantear. Me pareció que lo que señaló es que
es recién en mayo de este año que el general director de Carabineros plantea reformas destinadas a contar con asuntos internos en Carabineros. ¿Mayo de este año es lo que dice ahí? Sí, no, de este año. Mayo del 2017, Sí. o sea, 7 meses después a lo menos de que el general director tomó conocimiento de que había una dificultad al interior de Carabineros. Gracias, presidente. Probablemente. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Muchas gracias. Bueno, vamos a la... Ya leyó la secretaria las excusas de la Fundación Paz Ciudadana. Ellos nos pidieron si podían venir a la próxima sesión. Y también tenemos pendiente invitar al ministro del Interior para que veamos los documentos de carácter secreto que señaló en el oficio pasado. Así que tenemos esas 2 invitaciones pendientes y también queríamos invitar, si les parece, en el ámbito de las propuestas. Hoy día nos acompaña el señor Prech de Chile Transparente, que tiene una exposición, y también al Observatorio Fiscal. Así lo podemos anotar también para las próximas sesiones. Damos la bienvenida al presidente, no el presidente, el secretario director ejecutivo de Chile Transparente, señor Prech. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarnos y felicitar sinceramente el trabajo que esta comisión investigadora está haciendo. Se nota un trabajo muy acucioso y que sin duda es muy relevante. Antes de comenzar mi presentación, me gustaría expresarme brevemente acerca de la norma del Código de Justicia Militar que efectivamente prohíbe el secreto y que está en conflicto con nuestra Ley de Acceso a la Información y que ha sido problema no solamente para conocer un mero organigrama, sino incluso para conocer en algunos casos que se han solicitado las dotaciones de carabineros en una determinada población o comuna, cosa que para el control ciudadano parece del todo absurdo porque hoy día uno puede enterarse, por ejemplo, cuando se hace mediante un proyecto de ley el aumento de dotación de carabineros, pero vía acceso a la información, Carabineros deniega esa información en base a la norma del Código de Justicia Militar y creo que es importante que se hace una norma revisada porque evidentemente no todo afecta a la seguridad nacional, que sin duda tiene que prevalecer, pero el acceso a la información debe ser protegido, sobre todo cuando estamos hablando de un servicio del Estado que presta una tan importante función como es Carabineros. Bueno, cuando estamos en presencia de lo que todos bien conocemos, lamentablemente hay que partir señalando que acá lo que ha existido es una falla sistémica y no una falla sistémica solamente de Carabineros y sus mecanismos de control, sino una falla sistémica bastante completa. Uno ve la Contraloría General de la República y las escasas atribuciones y las que ejerció y las que no, las que dejó de ejercer. La Unidad de Análisis Financiero, que se escuda también en sus escasas atribuciones. Otros organismos, los de control político que tiene el mismo Carabineros de Chile y, por supuesto, los controles internos, que llevan a que estemos hoy día en presencia, más allá del monto involucrado, de una práctica que nos habla de algo que fue muy continuo en el tiempo. Estamos hablando de más de una década, estamos hablando de varios millones de dólares. En Chile no es habitual que tengamos fraudes de esta connotación económica y, por otro lado, una extensión que nos habla de que algo más allá ha fallado. Por eso, como introducción, una de las cosas que nosotros proponemos desde Chile Transparente en general es que hay que mirar más allá del caso y no quedarse con la explicación que puede ser muy certera, y ojalá así lo sea, que este es un caso aislado en Intendencia de Carabineros. Es posible que en otros sectores en los cuales, más adelante voy a dar una fórmula que el diputado Espejo está revisando, que en otros sectores de la institución efectivamente se puedan estar dando casos similares de manera más sistemática de lo que creemos. Y por supuesto que este caso nos señala que algo cambió y ese algo que cambió debe hacerse notar entre un antes y un después en cómo nosotros tratamos a nuestra policía y la transparencia en nuestra policía y cómo al final hay rendición de cuentas para generar y recuperar confianza. Mi presentación se basa en gran parte en un documento que le ha sido entregado a la Comisión que se llama Arresting Corruption in the Police, que fue elaborado por nuestro programa de Transparencia Internacional y Defensa, el cual programa que a su vez también ha sido
se ha hecho presente por parte de Transparencia Internacional para casos como el Milico Gate y otros. De hecho, hemos ofrecido al ministro de Defensa en una reunión el apoyo de este programa, porque este programa, la gracia que tiene, que ha llevado a cabo soluciones o análisis de situaciones que son bastante similares. Finalmente, lo que falla en Carabineros es lo que puede fallar en cualquier policía del mundo. Y eso es lo que vamos a explicar. Bueno, ahí está, queda ese documento. Bueno, ¿qué facilitó que se generara este caso de corrupción? Y esta fórmula que suena muy básica, pero es muy cierta cuando la podamos ver, que nos dice que corrupción es igual al monopolio de la decisión, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Y si uno ve qué es lo que faltaba en la Intendencia de Carabineros, había monopolio de la decisión, había discrecionalidad y no había rendición de cuentas alguna. Y eso provoca que finalmente existe un riesgo mayor que la corrupción pueda ocurrir. Y entonces uno lo que normalmente, a mí me pasa en mis clases, cuando hago clases de estas materias, uno dice, mira, usted lo que tiene que hacer es tomar esta fórmula, ver la institución y ver en qué aspecto de la institución ocurre esto. Y vamos a encontrar en distintas instituciones del Estado, en instituciones privadas también, que esta fórmula se da. Y esta fórmula, la verdad, que nos propone Klitgaard, resulta bastante perfecta para explicarla. Por lo cual, una de las primeras cosas que uno debiese hacer, más allá diciendo, o sea, siguiendo esta mirada sistémica de las que les hablaba, es ver en qué otros lugares esto ocurre dentro de la policía uniformada y en otras instituciones. Por otra parte, y también en esta invitación a mirar más allá del caso en particular, Transparencia Internacional hace un análisis de distintos tipos de corrupción, de formas de corrupción o formas de abuso o ilegalidad que pueden ocurrir en la policía. Y aquí están denominadas una a una: el abuso de autoridad, los cobros indebidos, el robo oportunista, la protección de actividades ilegales, el socavar investigaciones judiciales, tratando de, por ejemplo, crear la ocultación de pruebas o que se pierdan determinados antecedentes, plantar evidencia y otras malas prácticas que van incluso desde beber en servicio, dormir durante el servicio, etcétera, que son las prácticas que Transparencia Internacional ha visto que son las más comunes dentro de las policías. Y hay dos que ustedes pueden ver, están en rojo, que son las que encalzan perfectamente con lo que hoy día estamos viviendo en Carabineros. Primero, actividades criminales indirectas, es decir, un agente de policía comete un delito contra una persona o una propiedad para beneficio personal en clara violación de las normas departamentales y criminales. Claramente, los carabineros que cometieron y que están en investigación sabían que no estaban haciendo algo bueno, o sea, sabían que estaban infringiendo normas internas y que estaban infringiendo, por supuesto, también normas legales y normas de carácter penal. Lo que acá estamos viendo es un esquema de robo y de fraude bastante habitual en la forma de poder defraudar arcas fiscales. O sea, hay algo que había una conciencia. Y segundo, los pagos internos que tienen que ver, como por ejemplo, se pagan para vacaciones, asignaciones de turnos, promociones, favores, etcétera. Y que acá quizás todavía no tenemos una prueba clara de que pudiese haber ocurrido así, pero evidentemente para un policía que está iniciando su carrera y que sabe de alguno de este tipo de ilícito y quiere ascender en su carrera, evidentemente tiene todos los desincentivos para denunciar si finalmente su carrera funcionaria puede ser afectada, porque el que va a tomar la decisión de ese ascenso finalmente puede ser una de las personas que está involucrada en uno de este tipo de esquemas. Y cuando uno ve que este esquema, según lo que uno ve en la prensa, es tan piramidal, no estamos hablando de un solo estamento, claramente se puede ver eso, incluso cuando uno ve las declaraciones arrepentidas de algunos de los que están involucrados en este caso. Bueno, ellos dicen, bueno, es que mi familia, es que mi ascenso, es que era la forma de... Entonces, bueno, vemos que eso claramente ocurría. Y cuando hablamos de pago, no estamos hablando solo de pago en dinero, sino también de este tipo de pagos, como pueden ser los ascensos. Y creo que es interesante analizar eso. Bueno, ¿qué es lo que propone Transparencia Internacional cuando nos encontramos en un caso como aquello? Primero, que efectivamente, y creo que es algo que falta en la discusión pública, si bien nosotros en su momento hemos felicitado las medidas que ha anunciado el Alto Mando y que ha anunciado también el Ministerio del Interior, es una seria reforma institucional. Yo creo que es importante que este caso nos sirva para ver más allá del escalafón de intendencia.
Segundo, bueno, ¿qué está pasando con la detección e investigación de estos casos? Evidentemente hay algo que no está funcionando y ustedes lo han visto y también lo han señalado. Bueno, ¿cómo está actuando la disciplina y el castigo de los oficiales corruptos? Y acá es cuando efectivamente a uno como ciudadano le llama la atención que a una funcionaria que denuncia el no poder amamantar, independiente que lo haya hecho de la forma correcta o incorrecta, le dan días de arresto. Y acá hubo impunidad absoluta por una década en cosas bastante más graves que el haber denunciado un acto, independiente que todos consideramos que esa mujer tiene todo el derecho a poder tener derechos laborales, como por lo menos cualquier trabajador. Lo cuarto, y que acá me gustaría detenerme, y que lo hemos hablado en algunas otras instancias, incluso con algunos de los diputados presentes, es la falencia que tiene Chile en sus sistemas de denuncia y protección al denunciante de corrupción. En Chile no existe, y me atrevo a ser muy tajante en no existe ningún incentivo, ni para el funcionario público, ni para el sector privado para denunciar actos de corrupción. Es verdad, dirán, el funcionario público tiene algunas protecciones que le da el estatuto administrativo, como que no puede ser removido de su cargo, pero sabemos que en la práctica no es removido de su cargo, pero, perdón, la forma de expresarlo lo mandan a contar clip en la oficina, ¿no? Y finalmente es apuntado por sus compañeros, no se protege. A la huesera, bueno. Eso también se señala. Entonces, evidentemente, y esto es algo que hemos también conversado con el fiscal nacional del Ministerio Público, de hecho hoy día sale una nota de aquello en el Mercurio, que en Chile no tenemos un buen sistema y no tenemos un sistema de protección de denunciantes. Y el sistema de protección de denunciantes no tiene que ver tanto con el cambio de identidad o cómo uno finalmente puede proteger a esa persona, tiene que ver con incentivos. Hoy día los incentivos no existen. Hoy día todo lo que uno tiene más bien son desincentivos. Desincentivos desde el punto de vista que normalmente las denuncias no pueden ser anónimas. Segundo, que los testigos cuando tienen que ir a declarar un juicio, evidentemente por malas prácticas que también han habido, no pueden ser testigos de rostro protegido. Eso lo rechaza de inmediato en buena hora la Defensoría. Y por otro lado tampoco, y es dable también señalarlo, como en otros países incluso se paga por información, ¿no? ¿Por qué uno no puede premiar y no podríamos pensar en premiar a aquella persona honesta que da a conocer un caso de corrupción y que por una parte le ahorra al fisco cantidades importantes de dinero? Si este mismo caso que estamos analizando hubiese sido descubierto al primer mes de desvíos fiscales, estaríamos hablando de un monto infinitamente menor. Bueno, vigilar los riesgos de corrupción. Nunca hay que creer que la corrupción se puede solucionar. Este es un problema que va a ser consustancial y ha sido consustancial desde los inicios de los tiempos. Uno puede tener ejemplos hasta bíblicos acerca de la corrupción de manera histórica y que evidentemente hay que ver cómo estos riesgos van a cambiar. Bueno, perfectamente el escalafón de intendencia va a desaparecer según lo que se ha señalado, pero bueno, ¿a dónde se transfiere el riesgo? El riesgo va a seguir existiendo sin duda. Mejorar los procedimientos de selección, haciendo un hincapié en la integridad. Claramente uno lo sabe, que Carabineros de Chile tiene un sistema importante y bastante estricto de selección, pero tendremos que ver más allá y revisar incluso lo que creemos que esté funcionando bien, porque este es un caso de algo que creíamos que funcionaba bien y no estaba funcionando bien. Bueno, mejorar la formación, sobre todo en ética e integridad, es muy importante aquello, incluso incluyendo exámenes de acreditación en normas de probidad a carabineros cada 4 años o cada un periodo menor. ¿Por qué no preguntarlo eso? Por lo demás, el sector privado hoy día, con los escándalos de corrupción que está haciendo, lo está haciendo constantemente. Las grandes empresas, entre las cosas que hoy día le están exigiendo a sus funcionarios y a sus gerentes y a sus directores, incluso es que sepan las normas mínimas de conducta interna. Establecer una sólida supervisión de cuentas y rendición interna, limitar, como decía anteriormente, oportunidades de corrupción, cultivar una cultura de intolerancia a la corrupción. Esto tiene que ser mal visto de verdad y no mal visto solamente de la boca para afuera. Y cuando uno ve que existen más de 100 involucrados, la verdad que es dable pensar si efectivamente había un rechazo interno a la corrupción en Carabineros. Y difundir información sobre la corrupción constantemente. Bueno, ¿qué es lo que nosotros puntualmente proponemos para este caso específico? Hay algunas que evidentemente se van a topar con lo que ya
lo que ya se ha señalado. Nosotros, de todas formas, por ejemplo, señalamos que más allá de esta incorporación de auditores a nivel general, creemos que hay que incorporar auditores a todo nivel y auditores internos a cada zona policial, pero auditores que provengan del exterior de la institución. Es difícil que un carabinero pueda mirar por su propia carrera con la acuciosidad necesaria en estos temas, y es importante una supervisión externa. Establecer medidas de protección a la desvinculación de personal con funciones de control y auditoría, de tal forma de evitar desvinculación arbitraria de este personal, que puede también ocurrir. Evidentemente, el que está haciendo la pega cuando hay un caso de corrupción no es una persona cómoda, ¿no? Y sabemos que por vías no directas se le puede ir sancionando, ¿no? Creemos, al igual que tiene que ver con el gasto de Fuerzas Armadas, que tiene que haber un control parlamentario permanente. Chile es de los países, y así lo demuestra nuestro informe de la Convención OCDE para el cohecho de funcionario público extranjero, y también en nuestro índice de transparencia y defensa, donde tenemos un control parlamentario que es absolutamente, si no es inexistente, es bastante más bien de una rendición de cuentas unilateral, con pocas posibilidades de cuestionar, y los países que evidentemente entienden que tiene que haber alguna reserva, porque estamos hablando de seguridad, estamos hablando de seguridad nacional en algunos casos, ponen en su parlamento el peso de efectivamente el poder vigilar lo que ahí está pasando, una rendición de cuentas más constante. Dotar a la Contraloría General de la República de mayores facultades legales, claramente, y lo vemos con los gastos reservados, un informe de buen gasto, de buena ejecución de gastos, no significa nada. Es una firma más. Los que hemos tenido acceso a ver esos documentos son documentos de más allá de una plana, y estamos hablando algunas veces, en el caso de compras militares, de cientos de millones de dólares de buena ejecución. Rendición efectiva de los gastos y desagregada de los gastos reservados y las partidas presupuestarias con gran asignación financiera. Claramente los gastos de reservados tienen que ir en retroceso y además tienen que justificarse bien. Cuando uno lo ve en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y lo ve en Carabineros, hay una discrecionalidad absoluta en el monto que recibe uno y otro. O sea, si uno compara el gasto reservado que tiene el Ejército de Chile con el que tiene la Marina, claramente uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la razón de que el comandante en jefe del Ejército tenga varios ceros más que el almirante de la Armada? Y lo mismo pasa con Carabineros. Y, por supuesto, ¿en qué se pueden gastar estos gastos reservados? ¿En cualquier cosa? Y lamentablemente la evidencia nos está diciendo que parece que eran muy reservados y eran muy discrecionales en su gasto. Creemos que es importante, a pesar de que se ha hecho una reforma reciente para poder estar acorde a las normas de GAFI-SUD y el lavado de activos, hacer un importante upgrade de nuestra unidad de análisis financiero. Nuestra unidad de análisis financiero lamentablemente falló. Si bien fue la que detecta, el fraude lo detecta muy tarde, lo detecta porque es un cambio de bancario, de una cuenta bancaria el que hace que levante las alertas. Bueno, y por otra parte, en esto mismo, ¿qué pasó con el Banco Estado? Es una pregunta que nos nace. La gran mayoría de los carabineros que están involucrados acá están en Banco Estado, y el Banco Estado no reportó, y si reportó, bueno, ¿qué pasaron con esos reportes a la unidad de análisis financiero? Y también, cuando hubo indicios y la unidad de análisis financiero entregó esta información a la Fiscalía y al Ministerio Público, bueno, también sabemos que evidentemente ahí tampoco se le tomó el peso suficiente. ¿Cuánto nos habríamos ahorrado, no solamente en recursos, sino en reputación, si estos sistemas hubiesen funcionado? En cuanto al sistema disciplinario, nosotros coincidimos de que es impresentable que exista una prescripción de responsabilidad administrativa de 6 meses para Carabineros de Chile, y que esta tiene que ser igual a cualquier funcionario público, 4 años. Por otra parte, creemos que hay que incorporar como un primer paso para poder fortalecer un sistema de denunciantes anónimos a los carabineros al estatuto administrativo, y que tengan por lo menos esa protección, que aunque sabemos que es insuficiente, es algún tipo de protección hoy día que Carabineros no la tiene. O sea, hoy día un carabinero que quiere denunciar no tiene ningún incentivo para hacerlo. Creemos que hay que crear una unidad de investigación especial en casos que los motivos de una investigación o sumario sean hechos de corrupción. Más allá de la inteligencia propia, creemos que hay que crear una unidad específica para estos casos. Y, como decía, un sistema de denuncia
un sistema de denuncia anónima. Hay que dejar de tenerle miedo a la denuncia anónima. Esto alguna vez lo conversé con un general de una de las ramas, y él me decía, pero es que no, porque ¿cómo a usted se le ocurre que en una institución como la nuestra vamos a permitir el anonimato? Vamos a permitir que se rompa la cadena de mando. Bueno, pero cuando se rompe, se pueden romper conductas mucho más terribles por no permitir aquello. Y por lo demás, hay que ver, otros ejércitos, otros policías del mundo lo hacen y sin ningún problema. Y perdón, si de 100 denuncias anónimas, 99 son efectivamente bromas, malos casos, venganza, da exactamente lo mismo porque vamos a tener una que nos va a permitir detener tipos de fraudes como estos. En cuanto a los estándares de formación, revisar la malla, por supuesto, de Carabineros, establecer, como decía, mecanismos de evaluación constante en este caso, y generar convenios con universidades para el perfeccionamiento continuo del personal policial, como lo señaló el director general. En cuanto al rediseño organizacional, coincidimos en la creación de un sistema de control de calidad de servicio. Creemos que es un debate que hay que dar en Chile acerca de la actualización de plantas de personal y la facilitación, ahí hay una falta de ortografía, del ascenso en la carrera funcionaria. Esto de los 2 escalafones, bueno, es importante revisarlo, pero desde la óptica de la corrupción también yo creo que hay un desincentivo si tú sabes que tu carrera va a llegar hasta cierto momento para decir, bueno, yo me tengo que asegurar un mejor porvenir si finalmente la corrupción ocurre cuando hay un costo transaccional que a mí me dice, mira, la verdad que me conviene irme por este lado a que por un lado que finalmente no me va a ser beneficioso. Y creemos que en los cargos de gestión financiera tiene que haber rotación. Esto de los especialistas internos finalmente se puede llevar a que sea captura interna, y es lo que en este caso podemos ver. En cuanto a las modificaciones legales, coincidimos absolutamente con lo señalado por el director general. En cuanto a la ley de inteligencia, el tema del aumento de plazas, la eliminación del escalafón de intendencia, pero con ese acento que hacíamos, bueno, lo eliminamos, pero ¿para qué? ¿A dónde se va a transferir el riesgo? El riesgo se va a transferir a otro escalafón, sin duda. Y estudio de transferencia de delito de jurisdicción militar a justicia ordinaria. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. Si bien nosotros estuvimos bastante de acuerdo con lo que se ha presentado, hemos estado bastante en desacuerdo de cómo se ha rendido cuenta de estas medidas. Nos llama la atención que el Ministerio del Interior o Carabineros de Chile no tenga una simple plataforma web donde uno vaya viendo en un semáforo el avance de las medidas. Uno no tiene acceso, evidentemente. ¿Cuál sería la forma de que Chile Transparente pudiese hacerlo? Bueno, mandando una solicitud de acceso a la información. Entonces, 30 días, cuando estamos en vista de algo que ha dañado a una de las instituciones más queridas por los chilenos, debiésemos tener, ojalá, rendición de cuentas diarias. Bueno, ¿se licitaron las auditorías? Bien. ¿Cómo se licitaron? ¿Dónde están las bases? Las podemos ver de una forma ordenada, que no tengamos que rebuscarlas para poder encontrarlas. Y ahí claramente se está fallando, porque sin rendición de cuentas, evidentemente, estas medidas solamente quedan como un anuncio interesante, pero que no sabemos su implementación. Y aquí, por último, esta es una de las medidas que no se proponen, pero que creemos que es interesante, más allá de que el general director propuso este comité asesor. Nosotros creemos que tenemos que ir mucho más allá de un comité asesor, sino que efectivamente crear una comisión de integridad policial, como la que existe en la policía australiana, como la que existe en la policía británica, en la cual existe una comisión autónoma que tiene muchos de los principios que tiene el compliance a nivel de las empresas. En las empresas, ¿qué ocurre? El modelo que se propone. Se propone que haya una persona o una comisión que efectivamente le reporte directo al alto mando, que tenga todas las atribuciones para poder recibir las denuncias de carácter anónima, analizarlas y poder poner las alertas en tiempo y forma. Saltándose, y esto evidentemente quizás no podría gustar, saltándose el mando y la escala de mando. O sea, cuando yo conozco que en una comisaría se están robando recursos fiscales, evidentemente no le voy a poder avisar al comisario si eso está ocurriendo a vista y paciencia. Va a ser muy difícil. Tampoco el jefe de zona policial. Y ahí es donde estas comisiones toman esta información y llegan directamente al
alto mando, al director general, para detectar con un sistema de denuncio anónimo, sancionar o investigar, o poner estas materias en los estamentos de investigación internos y después sancionar internamente. Aquí hay un ejemplo de la Comisión de Integridad del gobierno australiano, esta es de la policía de Sydney, y ustedes pueden ver que es algo muy simple. Cualquier ciudadano incluso puede hacer un reclamo en materia de corrupción. Existe una rendición de cuentas acerca de las denuncias. Es bien interesante porque me llegó tal denuncia, esta denuncia la desestimamos, esta denuncia las tomamos, va mostrando data bastante actualizada acerca de la fortaleza, porque una de las cosas que no puede ocurrir es que uno crea estos sistemas y después nadie los ocupa. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué creamos una línea de denuncia? ¿Para qué creamos una comisión si al final no tiene efectividad? Y eso es muy importante, ir rindiendo cuenta. Finalmente, para terminar, este es el ciclo que nosotros proponemos en general para cuando se toman soluciones del problema, porque tendemos, por nuestra cultura de derecho continental, a creer que acá lo que hay que hacer es dictar más reglamentos, aprobar más leyes, que es algo sin duda necesario, pero después, ¿qué pasa con las leyes? Lo vemos en financiamiento y política, lo hablamos en otras comisiones. Bueno, ¿de qué sirve realmente que hayamos hecho un cambio tan importante de la rendición de cuentas en política si se demoran en el control de gasto y la rendición de gasto de las municipales 5 o 6 meses? ¿Sirve o no sirve? O sea, ahí el problema de la aplicación de la ley, de cómo se lleva a cabo es muy importante y de cómo esa ley se está evaluando para ver los defectos que pudiese tener. Y como corolario quizás es importante irse quizás a lo más simple. Este es un problema de desincentivos y desincentivos, positivos y negativos para una eficaz acción disuasiva. Sí, los carabineros que estuvieron involucrados en el fraude hubiesen tenido más incentivos, por una parte, para efectivamente no haber hecho lo incorrecto, pero por otro lado también desincentivos. Acá no había una sensación de impunidad, por algo esto ocurre durante 10 años. Si hubiese habido una sensación de que me van a pillar, de que hay alguien mirándome, de que un ciudadano, si se da cuenta, puede hacer una denuncia anónima, que algo va a pasar, evidentemente tengo un desincentivo muy grande para cometer aquel delito en este caso. Bueno, muchísimas gracias y espero que esto sea de apoyo para el gran trabajo que están realizando. Muchas gracias al director ejecutivo de Chile Transparente, señor Precht, por la exposición. Nos va a servir mucho para nuestra etapa, lógicamente, también de propuestas y conclusiones, que creo que es relevante no solamente, como señalaba, los reglamentarios, sino que otras materias. Así que damos la palabra a los señores diputados. Diputada Sabat. Gracias, presidente. Agradecer la presentación. ¿Ahí? Agradecer la presentación y hacer algunas preguntas de corte más amplio, justamente con lo que tiene que ver Chile Transparente. Preguntar si, según lo que se dice respecto de que si hubiéramos tenido todos los resguardos para evitar esta situación por la magnitud del fraude, de los detalles y cómo está compuesto, digamos, por las personas que también estaban al mando de este fraude, no hubiéramos permitido detectarlo. Entonces, desde su punto de vista, ¿cree lo mismo o si efectivamente hubiéramos tenido políticas de transparencia o políticas de accountability distintas, hubiéramos podido percatarnos de esto antes? ¿Qué cree que puede pasar ahí con respecto a eso? Respecto a algún mecanismo o fórmula que usted cree que podría existir con respecto al control de gastos reservados, que hoy día es muy distinta a la que hay en otros aspectos de las Fuerzas Armadas. Existe un control respecto de Contraloría distinto y creemos por parte, por ejemplo, de la Fuerza Aérea. Ellos entregan un detalle de estos de otra forma. Entonces, para entender si es que usted tiene en vista algún control respecto a los gastos reservados. Y si es que en Chile existe algún tipo o algún sistema idóneo que tenga que ver con las denuncias de corrupción. Entender si es que mecanismos o podría existir algún mecanismo que protegiera también al que denuncia y que pudiera servir para estos casos. Muchas gracias, presidente. Eso. Gracias, diputada Sabat. El diputado Espejo.
y después diputado Farcas. Muchas gracias, presidente. Yo quiero, por supuesto, primero agradecerle al director ejecutivo de Chile Transparente su presencia esta tarde. Es interesante el enfoque que plantea, no solo para Carabineros, como bien decía usted. Y yo quisiera más bien comentar algunas cosas. La primera, me parece muy valorable la mirada de esto como institución. Lo que me parece a mí se ha intentado hasta ahora es hacernos creer que este es un problema de la Intendencia de Carabineros, ¿ya? Este es un problema de un grupo de personas y no es un problema que se da en un marco más amplio, lo que a mí me parece un error e inconsistente además con declaraciones del propio general Villalobos, en el sentido de que aquí existía una falta de cultura de control. Lo que usted nos plantea hace interesante además ver que este tampoco es solo un problema entre Carabineros y el Ministerio del Interior. Aquí hay un interés ciudadano, hay una posibilidad de acceder a información eventualmente en algo tan básico, señala usted, yo quiero destacarlo, como las medidas que se han adoptado y los plazos de implementación de estas, donde de nuevo hay que bucear probablemente las actas de esta propia comisión para saber exactamente lo que está ocurriendo, pese a que es algo positivo y es algo que es interesante que esté ocurriendo. La fórmula que usted plantea, la fórmula del profesor Klitgard, esto de que la corrupción es igual al monopolio de la decisión más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas, me hace pensar en la tormenta perfecta que se vivió al interior de Carabineros. Fíjese usted que nosotros hemos recibido en la sesión anterior información sobre el destino de los gastos reservados, de los fondos reservados al interior de Carabineros. Y pudimos ver, por ejemplo, cómo parte de estos fondos estaban destinados, pongo un ejemplo, a la Escuela de Adiestramiento de Canes, al Hospital de Carabineros, a la Dirección de Compras Públicas, donde parece absolutamente irracional el uso de fondos que están destinados, según entiendo, a mantener el orden interior, a temas de seguridad interna o externa, etcétera. Es decir, la tormenta perfecta precisamente por el monopolio en la decisión discrecional y la falta de control. Y por último, quiero rescatar, a propósito de precisamente de lo que usted nos plantea, poniendo como ejemplo la Comisión de Integridad Policial australiana. Hay muchos estudios respecto al mercado financiero, reconozco no haberlos pensado nunca en relación a esta situación, que dicen que para que la autorregulación funcione, y aquí teníamos autorregulación completa, es indispensable que existan incentivos para controlar e incentivos para hacer pública la información del control. Aquí claramente ninguna de estas materias estaba presente. Y lo que Contraloría nos ha señalado es que ellos tampoco tenían esta posibilidad de controlar. Yo tengo una duda al respecto, la que espero aclarar de aquí al final de nuestro trabajo, respecto de las posibilidades efectivas que Contraloría tenía de hacer un trabajo más diligente, particularmente en materia de uso de los gastos reservados. Pero quiero agradecerle su presencia en esta jornada donde tantos otros no han querido estar en función de la fecha. Gracias, presidente. Diputado Farcas. Muchas gracias, presidente. La verdad, yo me quiero sumar a las palabras del diputado Espejo, también de la diputada Sabat, agradecer la presentación. A mí me parece que la definición del problema es, en función de lo que usted expuso, es bastante interesante. Me parece también que cuando se habla de los mecanismos, el camino a las soluciones, cuando usted habla del mecanismo de control, fortalecer el sistema disciplinario, mejorar los estándares de información, rediseño institucional, etcétera, etcétera, vamos por el camino correcto. Pero quisiera centrarme justamente en lo que el diputado Espejo hablaba y también la diputada Sabat relacionado con el tema de los gastos reservados.
En algunas de las democracias más importantes del mundo existen los gastos reservados y son efectivamente los parlamentos en comisiones secretas donde se evalúan y se resguarda su uso efectivo. Y eso yo quiero aclararlo porque yo creo que la gran mayoría, si no todos, estamos porque existan gastos reservados, porque obviamente ¿quién podría dudarlo que para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, cualquiera de sus otras actividades, evidentemente es muy importante que ello exista? El problema, tal como está expresado, es cuál es el mecanismo también para que esto tenga un control efectivo sin que pierda su esencia y pueda ser utilizado correctamente, porque también hay que tomar los recuerdos. Y en ese marco creo que es súper importante, tal como lo decía el diputado Espejo, que busquemos alguna manera, porque esto, a mi juicio, abre la posibilidad de poder, de una u otra forma, integrar de una manera holística todo lo que tenga que ver con los gastos reservados, porque usted hizo algunas alusiones, por ejemplo, a los montos, y probablemente esas tengan una explicación territorial u otra que debe, por supuesto, ser bastante sustantiva y convincente. Pero el problema va más allá de eso, sino para qué, dónde y cuándo se usan y cómo se regulan, y finalmente cuáles son las formas que evidentemente bajo ciertos secretos y fórmulas pueden ser fiscalizables. Yo creo que ahí puede haber un aporte muy importante. Gracias, presidente. La palabra al diputado Soto y después le damos la palabra. Solo un comentario respecto para el diputado Farca. Tengo entendido, y lo pedimos en un informe para que leerlo con mayor precisión, que los gastos reservados, y si nos puede, perdón, diputado Soto, no, solamente para un comentario para el diputado Farca, tienen su origen en el año 89, no los gastos reservados, sino que los montos, y se van reajustando básicamente muy marginalmente, pero tienen origen en el año 89 en términos de monto, no estoy diciendo como gasto reservado, porque son bastante más antiguos, del año 30 aproximadamente, pero a partir de ahí no tienen una lógica territorial, sino que quedan marcados a partir del año 89 y después quedan algunos con... Es que no se pueden rebajar respecto del año 89, pero sí tienen crecimientos bastante marginales. Diputado Soto, y después le damos la palabra al Alberto Play. Bueno, gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado, agradecerle que nos haya hecho una exposición que es muy necesaria. Lo primero es compartir la primera afirmación que él hace en torno a que esto no es un caso aislado, el problema del fraude en Carabineros, sino que obedece una falla sistémica en torno a Carabineros y yo diría también en torno a las Fuerzas Armadas. Yo creo que las mismas razones que se dan para cuestionar la opacidad, el hermetismo, la cultura del descontrol que hay al interior de Carabineros, también la hay, con algunas variaciones probablemente, pero también la hay en torno a las Fuerzas Armadas. Es un modelo de organización de institutos armados y de fuerzas de orden que sin duda tuvo mucha legitimidad en un periodo oscuro de nuestro país y que hoy día en democracia está demostrando todas sus limitaciones. Básicamente un modelo ochentero, donde existen con mucha claridad esta fórmula muy clara que nos plantea el monopolio de las atribuciones, la discrecionalidad absoluta y cero rendición de cuentas. Algo se quiso hacer con Carabineros cuando se lo sometió al Ministerio de Interior, se lo sacó de Defensa y se lo colocó bajo la dependencia del Ministerio de Interior. Y ahí viene mi primera pregunta. ¿Cómo puede establecerse una dependencia y un control jerárquico desde la autoridad civil, como es el Ministerio de Interior, hacia Carabineros? Porque nosotros vemos que la influencia no es de la autoridad civil hacia el mundo policial, sino que al revés. Tenemos acá al Ministro de Interior que nos viene a decir con mucha convicción que no nos puede entregar el organigrama de Carabineros porque se lo impide el Código de Justicia Militar. Es decir, actúa él bajo la lógica y con una convicción superior incluso que Carabineros, porque ellos sí han venido acá y no han mostrado su dependencia. Entonces, parece que la gorra de Carabineros se la han colocado con mucha fuerza a la autoridad civil y yo creo que en otros países donde esto es cotidiano, es natural y lleva mucho desarrollo, tienen que haber experiencias que coloquen las cosas en su lugar, es decir, una policía democrática, con procedimientos transparentes, con rendición de cuentas a un superior civil, con análisis de estadísticas para mejorar procedimientos policiales, en fin, todas las virtudes que produce la disposición de todas las operaciones que ellos desarrollan. Esa es una consulta.
En relación a la impunidad, a la cultura de la impunidad, que usted se refirió, bueno, compartir también esa afirmación. Durante los últimos 10 años se hicieron como alrededor de 30 auditorías por parte de la Contraloría General de la República a Carabineros, a los procedimientos administrativos, de adquisiciones, al Departamento de Intendencia, y se da una constante que se detectaron numerosas irregularidades de todo tipo, algunas de varios millones de pesos, pero no hubo nadie sancionado con medidas coercitivas. La sanción que más se repitió fue una amonestación verbal, y había otra que tiene un rango inferior a eso, que es menos que amonestación. Pero nunca hubo arrestos porque... Una musaraña, así como un gesto de desaprobación. Esa fue la sanción. No, la verdad que es absolutamente inexistente una cultura de sanción, pero no diría que en toda la institución, a toda la institución, porque yo creo que, por lo menos he visualizado que hay una discriminación evidente si el responsable de falta funcionaria o administrativo es oficial o no es oficial. Y lo han dicho mucho acá, al personal de calle, al personal de tropa, ciertamente se le castiga severamente ante la menor falta. La disciplina reconoce, digamos, un espacio de desarrollo gigantesco ahí. Y el ejemplo que usted dio a propósito de la carabinera que reclamó el derecho a amamantar refleja claramente lo que estoy diciendo. Mire, ella reclamó sobre un derecho a la maternidad, que es un derecho constitucional, lo reclamó ante su superiora, no tuvo otros canales de reclamo, por eso tuvo que hacerlo de la manera que lo hizo. Si funcionaran los canales no habría sido necesario, pero como resultado de esta denuncia que ella hace, justa, legítima, a la carabinero reclamante se la sanciona con varios días de arresto. Probablemente en el arresto no va a poder amamantar a su hija. Eso sería el absurdo. Pero lo más increíble es que a la capitana, que es la que le vulneraba el derecho, no tuvo ninguna sanción coercitiva. Ninguna. Consecuencia, ahí en ese caso se refleja de manera cristalina, nítida, la cultura organizacional que tiene Carabineros, donde castiga severamente al personal subalterno no oficial y es complaciente, indulgente y garantiza impunidad si son oficiales. Lo vimos también en todo este informe de Contraloría. Y me gustaría que nos diera su opinión sobre esto. Y en relación a la Comisión Especial de Integridad, que me parece que es una muy buena propuesta, que tiene expresión en el mundo anglosajón, que entiendo que trata temas de corrupción, pero también trata temas de abuso en derechos humanos. Examina procedimientos policiales y establece los estándares que hay de distinto tipo y hace propuestas tanto en los casos particulares en términos de sanciones y también corrige procedimientos policiales, que son... que dejan, digamos, mucho espacio a la arbitrariedad o a la violencia policial. Esto tiene un amplio desarrollo, entiendo, de varias décadas y me gustaría consultarle sobre quiénes le integran, porque entiendo yo que es una mezcla, digamos, entre gente vinculada a la policía, que obviamente tiene que haber, a lo mejor mayoritariamente, quizás en servicio pasivo, pero también jueces. Hay alguna participación de jueces en alguna medida, por lo que yo entiendo. Pero me parece que una muy buena propuesta que implica, digamos, hacer un cambio fundamental respecto de la manera en que funciona Carabineros, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Porque yo creo que la reforma que se debe hacer ahora debe ser profunda, no cosmética. Y cuando se nos dijo la semana pasada de que se estaba licitando una auditoría externa a Carabineros, pero que era una sola auditoría, es decir, van a hacer una auditoría ahora, pero no se garantiza de que haya una política permanente de revisar los procedimientos administrativos o financieros en el tiempo. Pareciera que existe la idea, ojalá me equivoque, al interior de Carabineros y del Ministerio del Interior, de solamente enfrentar esta denuncia, hacer una auditoría, dejar a todos tranquilos y después sigamos tal como estábamos. Yo creo que Carabineros no puede volver nunca al estado en que estaban, al estado que quedó de manifiesto con la última información, en términos de que se supo que el general Villalobos, el director general, hace 6 meses que conocía estas denuncias y lo más insólito es lo que hizo cuando supo de ellas. Era la persona que más conocía de la cultura interna, él fue director de
de inteligencia policial, de asuntos internos, pero cuando supo que habían delitos en el Departamento de Remuneraciones que están siendo investigados por la justicia, le encargó al mismo cabecilla de esta defraudación que investigara. Bueno, podrá haberse equivocado si no sabía, pero cuando le dijeron que no estaba avanzando, lo único que hizo fue cambiar de fiscal administrativo. Pero lo que queda absolutamente sin explicación es por qué nunca existió una sanción para nadie al interior de esta institución por la vía administrativa. Todo se hace por la vía judicial. Carabineros nunca pudo anticiparse a toda esta defraudación y cuando lo supo tampoco actuó internamente con la severidad, con la acuciosidad y rigor que uno esperaría. Hubo más bien complacencia, indulgencia, que es inaceptable a una institución policial democrática. En la misma lógica, no sé si les parece pedir a la biblioteca, sé que Alberto Prej ya lo ha planteado, un estudio de derecho comparado sobre estas comisiones de probidad de las fuerzas policiales pertinentes en Australia y Gran Bretaña, a ver si nos alcanza a llegar, u otras que en derecho comparado en general. ¿Parece? Acordado. Alberto Prej. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas y comentarios. Solo hacer una reflexión, tomando por su intermedio, señor presidente, las palabras del diputado Soto. Los ciudadanos no son tontos. Y cuando en febrero uno veía que en las noticias salía rápidamente que se detenían a carabineros por no haber aceptado sobornos, yo le dije a mi suegro, por eso voy a decir solo mi ejemplo, le dije, viene algo malo en Carabineros. Es evidente que algo estaba crujiendo mucho tiempo. Salieron 5, 6, no sé si se dieron cuenta, ciudadano español detenido, ciudadano colombiano detenido, ciudadano haitiano detenido, como en una semana. 2 semanas después nos encontramos con esto. Y ahora, claramente, cuando el general director dice en la última sesión, que ha sido de público conocimiento, que conocía de esto, claramente existe una desazón. Y lo digo como ciudadano, de decir, bueno, si sabíamos de esto, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Y respondiendo las preguntas, a ver, es difícil evitar que esto volviera a ocurrir. Esto puede volver a ocurrir. Lo importante es que esto se pueda detectar tempranamente. Lo que en este caso resulta bastante impresionante es la prolongación en el tiempo y la cantidad de involucrados que hay y que no se hubiese podido detectar. Mecanismos de detección directa existen, ¿no? Tú puedes efectivamente, y no estoy diciendo ni siquiera Carabineros, o sea, si la UAF tuviera más atribuciones y ve que un suboficial que tiene un sueldo menor hace una transferencia de varios millones de pesos, eso debe ser una alerta inmediata. En Chile, las automotoras de lujo no están obligadas a reportar en caso de lavado de activos. Si uno ve que un general de la rama que sea, no quiero hacer ninguna mención específica, cambia de auto todos los meses, es evidente que algo raro está pasando. Quizás lo va a poder justificar. Y ningún problema. Y todos diremos, qué bien, recibe una herencia, se ganó el loto, no hay ningún problema. Puede pasar, sí, el azar es así. Pero lo increíble es que hoy día no tengamos esas formas de detección temprana funcionando. Entonces, de que se puede detectar antes, se puede detectar. Pero creo que no podemos tampoco generar la falsa ilusión de que esto no va a volver a ocurrir. Y por eso yo hacía el acento que se puede eliminar el escalafón de intendencia, pero tenemos que ver a dónde se va a transferir el riesgo. O sea, en Carabineros se van a seguir pagando remuneraciones. Y ese pago de remuneraciones lo va a seguir haciendo un humano, por lo menos hasta lo que sabemos. Y va a haber riesgo en ese pago. Respecto a los gastos reservados, bueno, lo dije anteriormente, nosotros de Transparencia Internacional, y no solamente en los gastos, en este tipo de gastos reservados, sino también de grandes compras militares o de defensa, creemos que el control parlamentario tiene que ser efectivo. Nadie está diciendo que acá se viole el secreto, porque los gastos reservados tienen que ser reservados, y está bien, y tienen su razón de ser, pero el control tiene que ser parlamentario y tiene que ser constante, ¿no? Trimestral, etcétera, y con posibilidad no solamente de escuchar, que es lo que pasa muchas veces, que dice, bueno, que nosotros vamos a rendir cuentas. Entonces, si eso va a ser así, que solamente se entregue una información y que no se pueda contrapreguntar, no lo creemos efectivo. Creemos que los parlamentarios tienen todo el derecho a contrapreguntar, cuestionar, etcétera. Y gasto reservado no es sinónimo, yo no lo conozco, o sea, no lo veo en ningún tipo de definición así.
sinónimo de gasto discrecional. O sea, que sea reservado no significa que sea discrecional. Y lamentablemente en Chile se ha confundido la palabra reservado con discrecional y se ha puesto en una misma sinónimo. Respecto a los mecanismos de denuncia, esta es una materia en que Chile está absolutamente en pañales y comparativamente en pañales, comparado incluso con países de la región. Con el Ministerio Público nosotros estamos dando un paso bastante tímido, pero esperamos que sea efectivo. En el mes de marzo vamos a lanzar un ALAC, que es un centro de atención a víctimas y testigos de corrupción, para que a través de una ONG como la nuestra puedan hacer denuncias, nosotros poder procesar esas denuncias de manera encriptada, para que tengan obviamente la seguridad, y poder entregar esa información al Ministerio Público para que pueda investigar. Este es un mecanismo que está presente en 50 países del mundo y que incluso hoy día veían en un país tan distinto como el nuestro, como Azerbaiyán, se estaba de hecho haciendo a nivel regional para que efectivamente hubiera más denuncias. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, si bien hoy día hay más investigación en casos de corrupción, es que tenemos poca denuncia. Es paradojal. Los chilenos señalan que este es el cuarto, el tercer problema que tiene el país y no tenemos denuncias. Bueno, o vamos a seguir con esa idea que es muy cierta en algunos casos, que Chile es un país que no existe corrupción sistémica, o vamos a efectivamente ver cuán profunda es nuestro problema de corrupción. Y el ALAC puede ayudar, pero tenemos que tener un mecanismo de protección a denunciante efectivo. Y insisto, aunque suene y quizás no fuera a gustar, bueno, ¿por qué no pagar por información? ¿Por qué no mejorar nuestros sistemas de delación compensada en otro tipo de delitos y ampliarlos? Creo que es un debate que hay que dar por lo menos y que no se está dando. Respecto a la subordinación, sin duda, claramente en estas jerarquías, no solamente en el ámbito militar, se puede dar en otros ámbitos, claramente tiene que haber un tercero imparcial que esté mirando. Y ahí la autoridad política, que efectivamente no tiene un compromiso más allá de la duración de su cargo, puede y tiene que ejercer un control mayor. Y la verdad que uno no ve que hayan cambiado mucho las cosas en el cambio entre defensa e interior. Quizás incluso antes, con Subsecretaría de Carabineros, potencialmente algo más. Yo con otras ramas he escuchado ese como, bueno, antes con la Subsecretaría de Marina o la de Guerra, había una preocupación mayor específica, etcétera. Creo que es importante ver eso. No tengo un dato empírico para poder afirmarlo, sino solamente lo que he escuchado. Y que este control no sea tarde, o sea, no sea tan tarde. La prevención es muy importante y la autorregulación es muy importante, pero claramente no es suficiente. Y ahí entro a lo que señalaba usted, diputado, de que acá no puede haber sensación de impunidad nunca más. Los delitos de corrupción en nuestro Código Penal están tratados como delitos funcionarios. Tienen penas que son acorde a los delitos económicos. Y un delito de corrupción es un delito contra la democracia. Es un delito contra el Estado de Derecho. No es un problema de pérdida fiscal. ¿Hay un atentado al patrimonio de todos los chilenos? Sí, pero hay atentados a valores que van mucho más allá del patrimonio del fisco. Uno lamentablemente ha visto ejemplos en nuestro continente que tanto sufre por la corrupción, de cuando la corrupción sistémica ha acabado con el Estado de Derecho. Guatemala, ¿qué pasa en Guatemala? Tiene que venir Naciones Unidas, crear una comisión que casi interviene a los poderes públicos, destituir al presidente y al vicepresidente para poder salir de una crisis aquella. En Honduras, ustedes dirán, bueno, es que Honduras están tan lejos, igual hablan el mismo idioma que nosotros, era un país que tenía un per cápita mayor que nosotros hace no tanto, y es un país que está tan atrapado por la corrupción que el capítulo de Transparencia Internacional es el que hace la depuración de la policía. Mis colegas están dedicados a depurar la policía en Honduras. Eso no puede llegar, ni siquiera nos podemos acercar a aquello. Y para no acercarnos a aquello, efectivamente, es hoy día cuando tenemos que dar las señales punitivas importantes. Y vuelvo a insistir en ese concepto de que cuando se comete un delito de corrupción, se comete un delito contra el Estado de Derecho. Y yo no sé los penalistas cómo lo podrán analizar, pero no puede seguir siendo un mero delito funcionario. Creo que ahí me hice cargo de las preguntas y los comentarios. Director, a mí me gustaría si usted pudiera profundizar un poco más sobre el tema de las denuncias. Entiendo que hay sistema y usted lo está planteando con el Ministerio Público, pero lo que uno ha visualizado, no solamente en este caso, sino en otros, es que finalmente el denunciante termina
siendo parte más bien de los castigados dentro del sistema, más allá de ser no promovido, pero al menos protegido por la institución. Finalmente, uno visualiza que todos los denunciantes, en alguna manera, se les deja de lado a la institución y va paulatinamente perdiendo posibilidades de ascenso y finalmente termina truncada su carrera. Así que, claro, en el caso que plantea el diputado Soto, finalmente termina con una sanción mayor que el denunciado, pero en general más bien son mecanismos de carácter pasivo que van impidiendo que el funcionario continúe con su carrera. Entonces me gustaría profundizar si usted nos puede plantear en los sistemas que hay en esta materia. Sin duda. Y disculpe que no había contestado una pregunta. Respecto a la Comisión de Policial de Integridad, nosotros lo que proponemos es representantes distintos de poderes del Estado y también de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil podrá ser como observadora, pero creemos que es importante también una participación ciudadana en una comisión de este tipo. Pero sí, que sea mixta, no puede ser una comisión de carabineros integrada por carabineros. Bueno, respecto a la cultura del denunciante, y este es un tema muy profundo y muy profundo además en nuestro país. Nuestro país es un país donde al denunciante se le castiga desde niño, ¿no? Hay un juego infantil muy antiguo: acusete, cara de cuete, 5 panes y un bonete, ¿no? Y ustedes se van a reír, claro, pero así ocurre, ¿no? En el mundo anglosajón, que no es paradigma en algunas cosas, en unas cosas comparables o no, y a los que nos ha tocado estudiar ahí, cuando uno se vaya a atrever a copiar al compañero que uno le está copiando, él siente que le están robando y se va a parar con su prueba y te va a denunciar. Y la sanción que te va a dar la universidad no va a ser, ay, mire el acusete, ¿eh?, sino que va a castigar fuertemente al copión, ¿eh? Y hago esta reflexión porque tenemos una muy mala conducta. Acá al acusete lo castiga el curso haciéndole bullying, lo castiga la profesora y después lo castiga el papá o la mamá muchas veces. Y creo que esa es una reflexión bastante de fondo. Porque tenemos que cambiar. El acusete es una buena persona, es una buena persona para la sociedad, ¿no? Cuando está bien utilizado, por supuesto, y también tenemos una carga de que efectivamente el acusete no es lo mismo que el sapo, ¿eh? No hay que confundirlo, ¿eh? Hecha esta reflexión, sin duda existen distintos tipos de denunciantes. A ver, lo primero es que efectivamente el Estado tiene que asegurar que el denunciante no solamente no tenga ningún tipo de represalia directa, sino que tampoco no tenga ningún tipo de represalia indirecta en el futuro. Y si eso no lo puede asegurar, es el Estado que le tiene que asegurar el estándar de vida a esa persona. Y uno dirá, bueno, esto puede ser un poco ridículo, porque el Estado tendrá que mantener a una persona de por vida. Bueno, porque si esa persona detuvo en su momento un fraude que iba a costar miles de millones de dólares al erario fiscal, evidentemente incluso el costo para el Estado va a ser mucho menor de a esa persona hasta cambiarle la identidad, bueno, como ocurre en otros casos. Por otra parte, el anonimato cada día está más presente en estos sistemas de denuncia. Y eso ocurre tanto en el sector público como en el sector privado. Hay una frase que ocupan los angloparlantes en esto que se señala "the tone on the top", ¿no? Y tiene que ver con que efectivamente las señales tienen que venir desde arriba para que haya cambio en las instituciones. Y cuando vemos casos como el que ha ocurrido con esta suboficial de Carabineros, claramente uno ve que aquí el tone no estuvo en el top, ¿no? O sea que evidentemente se premia una conducta y se castiga otra de manera muy dispar. Y por último, a riesgo de ser redundante, yo creo que es importante el analizar el pago por información en materia anticorrupción. Creo que es importante estudiarlo, creo que es importante ponerlo en la mesa de discusión. Y creo que también es importante ver la delación compensada en estos casos. Quizás cuando efectivamente el fraude no es detectable, porque es muy sofisticado. Uno ve, por ejemplo, el caso Odebrecht, donde se habla de que tenían hasta un Internet encriptado, mails encriptados, que los funcionarios locales no sabían lo que hacía el nivel central de la empresa,
Eso no lo voy a poder detectar nadie más que un arrepentido al interior de la empresa. Bueno, ¿cómo hacemos que hayan arrepentidos? Y acá se produce una paradoja. Quizás vamos a premiar a un delincuente, sí, como la colusión, como el caso de colusión, pero se evita un daño mucho mayor a la sociedad. El caso de la FIFA con nuestro propio expresidente de la ANFP es un caso paradigmático. Uno dice, bueno, pero ¿por qué él está tan bien allá? Bueno, porque quizás él está evitando un daño mayor a juicio de las autoridades de ese país que si no se le protegiera, aportara e incluso se le pagara por información. Creo que es dable pensarlo. Y por último, hay que extender esta protección al denunciante al mundo privado. La persona, acuérdense que acá se necesitan dos para el tango. La persona que quiere detener un soborno desde el punto de vista privado tiene menos incentivo que el funcionario público para detenerlo, porque él sí que hoy día no tiene ningún tipo de protección. Él puede ser despedido, él puede ser denostado y en algunos casos puede incluso tener repercusiones para su vida. Hay fraudes que se están investigando en nuestro país donde han habido amenazas importantes para los testigos. El Ministerio Público, no sé si, supongo que ha sido invitado a esta comisión, les pueden dar más detalles de aquello. Pero hay casos actuales donde efectivamente denunciantes no sienten protección. Entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente ellos estén completamente protegidos? Vuelvo a insistir, anonimato, incentivos económicos y, por otro lado, una cultura que premie la denuncia y no que la castigue desde el colegio como hoy día se hace. ¿Otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Agradecerle la exposición y nos entregó el documento, eso también lo dejó en secretaría, ¿cierto? Así que le agradecemos la exposición, su disponibilidad hoy día, que era un día difícil, y la verdad es que nos vamos con bastante tarea para la casa en términos de, lógicamente, en la etapa de conclusiones, recoger algunas de las observaciones, particularmente también y en el ámbito de la denuncia, ver si solo la aplicación, que es bastante menor, del artículo 90 del Estatuto Administrativo, que es una protección bastante básica de lo que es en el ámbito civil, soluciona el problema del ámbito más bien de las instituciones armadas, pero la verdad que va a quedar recogido como parte de las conclusiones o parte de la discusión que haremos en esta comisión. ¿Ninguna otra pregunta? Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se